7 de la mañana con 52 minutos, 7:52 minutos. Saludamos a esta hora con nuestro primer invitado, como lo habíamos ya anunciado. Se encuentra en los estudios el coronel en servicio pasivo de la Policía Nacional, Wilson Torres, abogado especialista en seguridad. ¿Cómo está, coronel Torres? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, en medio de esta feria y esta lluvia de ayudas económicas y de bonos que ha emprendido el presidente candidato Daniel Noboa. Se ha tomado en cuenta también a los integrantes de la Policía Nacional, a los que se les otorgará un bono de $507 por una sola vez, esto como una especie de compensación por su trabajo en el contexto del conflicto armado interno que lleva más de un año. Y hay serios cuestionamientos porque no está prevista esta erogación en la planificación del presupuesto general del Estado, que por cierto está desfinanciado, que tiene un déficit enormemente grande de alrededor de $13,000 millones. Y la pregunta es, ¿en qué medida esta ayuda, que si bien yo no digo que no se la merezcan los elementos de la Policía Nacional, pero se lo hace en época electoral, cuando el conflicto armado interno tiene ya más de un año de vigencia? Pudo haberse hecho antes, pudo haberse hecho desde el principio. ¿Hasta qué punto esto ayuda a mejorar el trabajo de seguridad de la Policía Nacional, de control de la seguridad de la Policía Nacional, y ayuda a los integrantes, a los policías, a los que están poniendo su vida en riesgo en la lucha contra la inseguridad? Sí, muy buenos días, Alexis, un gusto, un fuerte abrazo a todos los oyentes de esta prestigiosa radio que nos escucha a nivel provincial, nacional y a través de las diferentes redes sociales a nivel internacional. Es así que el presidente de la República emite o entrega un bono, el plan Legado de Honor en reconocimiento del trabajo valiente de nuestros policías y militares, porque también ellos hacen un trabajo fuerte, porque con las limitaciones, esas limitaciones en recursos, en logística, en tecnología, en talento humano, y hacen su trabajo fuerte, están entregando también sus vidas, pero el señor presidente, el gobierno nacional y cualquier presidente que llegue a administrar este país tiene que tener claro la legislación policial. ¿Qué dice el COESCOB en el artículo 97? Todos los servidores policiales tienen el derecho de recibir, siquiera contar con uniformes. Vemos que nuestros policías ya más de 10 años no tienen uniformes, no cuentan con uniformes. Entonces, ¿dónde está esa recaudación del 3% del IVA? Es decir, equipamiento. Vemos patrulleros que han terminado ya el 90% del parque automotor, ha terminado su vida útil. Mientras el crimen organizado le basta 5 minutos para comprar un vehículo de alta gama, y nuestros policías en esas condiciones que están, instrumentos útiles de trabajo y armamento. Dice el artículo 97, recibir asistencia médica o psicológica. Vemos un problema gravísimo que hay al interior de la policía, es el problema de la salud mental. Vemos porque nuestros policías en esas condiciones enfrentando el crimen organizado, lógico que hay un problema, pero no hay una política seria al interior de la institución policial que atienda la salud mental de nuestros policías y de nuestras familias. Vemos nuestros hospitales que están destrozados. Es decir, no tienen medicamentos, que dice la ley, recibir asistencia médica, psicológica y medicamentos necesarios. El hospital de la policía. Los hospitales de la policía están en una grave crisis. ¿Y por qué nadie lo denuncia? Primero, buenos días, qué gusto tener acá, coronel. A ver, usted nos cuenta esto, digamos, y usted hace un relato de algo además que es cierto, porque además lo vemos, ¿no? Así es. Lo vemos los ciudadanos. Pero ¿por qué nadie de la policía denuncia esto, coronel? Yo lo he denunciado y me costó la baja de la policía. Aquí, los buenos policías, los que denuncian, yo estaba de director del hospital en Guayaquil. Imagínese la impotencia que yo me sentía como director de la policía, como comandante, al ver mis policías que vienen heridos de bala. Y usted no tiene un tomógrafo, no tiene un resonador. Entonces, es algo increíble. Entonces, esos policías tenían que ser transferidos, y al trayecto para irse a las clínicas privadas hasta corrían el riesgo de morirse. Ver
en esas áreas de emergencia a nuestros policías, a los familiares de los policías, pidiendo caridad que les atiendan. Entonces, esa es la verdadera realidad. Yo lo que pido, yo no quiero defender a un partido político, porque ahora que estamos estamos en medio de un proceso electoral. Yo digo, nos falta la planeación. ¿Cómo fortalecemos? Si la ley lo dice eso, entreguemos cada año uniformes. Pero hay un plan nacional de desarrollo. Se supone que, hay un plan nacional de desarrollo. Primero, hay un presupuesto general del Estado y ahí debe estar como definido y enmarcado en qué se va a invertir tales cantidades de recursos y hay, digamos, un presupuesto establecido en el caso específico de la Policía Nacional para todo lo que usted señala, no solamente para sueldos, sino para todo lo que tiene que ser y ver con inversión. ¿Qué pasa con eso? Es decir, el 85% del presupuesto es gasto corriente. Sueldos. Es para pagar sueldos. Y solamente el 15% para fortalecer. La seguridad es inversión. Y cuando vemos esta situación que dice el presidente, el plan, el legado de honor, yo lo veo de que el presidente tiene que entender de que es una obligación, es un derecho del policía recibir uniformes todos los años. Es un derecho del policía recibir asistencia médica y psicológica. O sea, el equipamiento, la dotación de estos insumos durante esta administración no ha mejorado, porque hemos visto ceremonias varias ya con el comandante de la policía, el señor Zárate, el ministro del Interior, todos los ministros del Interior que han pasado por esa cartera, entregando aparentemente armamento, entregando vehículos, entregando equipo de protección. ¿Qué pasó con eso? El tema es cuando no hay, mira, el fortalecimiento de la seguridad tiene que ser a través de la planeación, pero esa planeación integral, y esa planeación integral y gradual. Pero si el presidente dice, entregaron 124 vehículos, qué sé yo. Adquiridos en el gobierno, por cierto, adquiridos en el gobierno del señor Lasso, 3 vehículos en cada zona. No. Yo tengo que ir fortaleciendo de una forma integral y gradual a la Policía Nacional, pero teniendo bien claro los objetivos hacia dónde, qué quiero yo o cómo tengo que fortalecer el crimen organizado y el narcotráfico. Es decir, con una estrategia efectiva, una estrategia que dé resultado, no el desgaste ni el agotamiento a nuestros policías. Yo tengo que verle a la institución que también está en crisis. La institución policial está en terapia intensiva. El presidente, los señores candidatos, la señora candidata y el señor candidato tienen que entender que la Policía Nacional hay que fortalecerla, no politizarla, sino hay que fortalecerla desde la infraestructura, desde el talento humano, desde creando un programa de un plan de desarrollo profesional y la equidad. Nuestros policías están abandonados, están desprotegidos nuestros policías. ¿Hace cuánto tiempo que, por ejemplo, en el caso de la policía no se revisan los salarios, coronel? Los salarios ya no se revisan ya varios años. Ya no se revisan varios años. Imagínense, en otras legislaciones, en otras policías, tienen el bono geográfico. Pero aquí estoy dando un bono a todos los policías. Por una sola vez. O sea, por una sola vez. Se gasta este mes esos $500 los $500. El siguiente mes y el siguiente mes sigue con el problema. Y se sigue. Y no hay uniformes a los policías. No hay patrulleros a los policías. La infraestructura está ya desgastada, hay UPCs que no tienen siquiera ni agua, ni energía eléctrica. Me llaman, imagínense, como dice en la ley, asimismo los traslados, artículo 102 de la ley, que escuche el señor presidente y el señor bachiller, ministro del Interior. Y inclusive el día de hoy me entero de que el viceministro es un extranjero. Es un extranjero de viceministro. No hay gente preparada aquí en el Ecuador. Esto es un insulto a la dignidad y al honor también de la institución y del país. Un extranjero que no conoce la realidad del país. ¿Quién? Es un señor Chalela, creo que es de apellido, viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior. Entonces, esas situaciones hacen daño. Imagínense, el artículo 102 dice de los traslados. El servidor o servidora policial recibirán la bonificación correspondiente cuando no se le otorgue la respectiva vivienda fiscal.
¿Acaso que los policías cuando le dan el pase y no tienen dónde vivir porque hay un déficit de vivienda fiscal? No tienen esa bonificación. Y las viviendas que existen, entiendo, están en muy mal estado. En muy mal estado. O sea, no viven ni siquiera en condiciones dignas. Y ojo, esto no afecta únicamente a la gente de tropa, afecta también a la oficialidad. Lógico, a todos, sí. Claro. Y entonces, ¿qué hace el policía? ¿Paga de su sueldo el arriendo? Paga de su sueldo. No le ¿Y dónde va ese a arriendo? alquilar? También varios carenciados. Hace 2 o 3 ¿Y su seguridad? días, y su seguridad. Mire, los policías que están brindando seguridad en el complejo penitenciario de Guayaquil, que es un sitio de altísimo riesgo y de seguridad para nuestros policías. Dice, mi coronel, imagínense que no nos dan vivienda y tenemos que salir alrededor de la cárcel por el distrito Pascuales y pagamos de $80 a $150, un cuarto. Pero en ese barrio que también está contaminado, barrios carenciados y que también a veces convive con la misma delincuencia o criminalidad, y allí hay un distrito, dice Pascuales, y no nos dan esa oportunidad para vivir al interior de ese distrito, del distrito Pascuales. Entonces salimos y así viven nuestros policías. Mire, Alexis, el problema es al interior de la institución. Tengo que fortalecer un policía motivado, pero también hay que hacer una depuración porque hay corrupción, hemos visto desde las más altas jerarquías. Hay que hacerle, pero fortalecer a la policía. Hay que transformar a la institución policial, una institución científica, técnica, una institución democrática, una institución cercana a la comunidad. Mucho se ha hablado sobre eso, coronel, y ahí quiero plantearle una inquietud que nosotros la hemos tenido acá desde hace algunos años y que algunos especialistas por fuera de la institución policial también la han denunciado, y es... esa depuración en serio no se da y no se va a dar mientras la policía y ahora también lamentablemente las Fuerzas Armadas sigan siendo utilizadas políticamente, y mientras como se han convertido desde el gobierno de Moreno, dejen de ser un botín político y una herramienta para, por un lado, la activación política y por otro lado también para la persecución política. Así es, lamentablemente, mire, realmente la Policía Nacional perdió su autonomía administrativa. Ahora ya los ascensos, los pases es el ministerio, la política. Entonces también los policías, los que no tienen esa ética, no tienen ese honor y tienen ese miedo y ese temor. Ahora, por ejemplo, están retrasados los ascensos de los tenientes coroneles a coroneles que ya tenían que ascender el 2 de marzo, de los mayores a tenientes coroneles, de los capitanes a mayores y de igual forma del personal técnico operativo o de la tropa. ¿Por qué no les ascienden? ¿Es un derecho que tienen los policías o será para mantenerles callados, sumisos? Hay una disciplina. Ahora, ser transparente, como cuando yo denuncio los actos de corrupción en el hospital, cuando yo denuncié la falta de equipamiento en el distrito Portete en Guayaquil, he dañado la imagen de la institución. Es desleal. Soy desleal. Me llama un general y me dice, y le denuncio a un general, dice, no es ético denunciar a un general. El señor general, el ex comandante general Fausto Salinas. Qué terrible. Y me llama el ex ministro Buenaño, me dice que yo estoy haciendo un daño al gobierno nacional. Yo le digo, la policía no se debe a un gobierno, se debe al Estado, se debe a la sociedad. Y la disciplina, ser obediente y no deliberante quiere decir, Alexis, obediente a la ley, no a las personas, obediente a la Constitución. Cuando tengamos claro esos conceptos, lógico que yo como comandante tengo que tener un discurso político, no partidario, pero sí un discurso político institucional, porque la solución de la seguridad es política. Así es. Y también no puede la policía apartarse de ese debate de la construcción de un nuevo sistema de seguridad y de una construcción de una nueva policía. Estos conceptos se tienen que tener claro.
¿Por qué cree usted, coronel, que no se han dado paso a estos ascensos? ¿Es una herramienta de chantaje, de presión? Usted dice para tenerlos callados. ¿Callados para qué? ¿Para que no digan lo que usted nos está contando? Mire, yo no he escuchado, y es malo decirlo, solamente el coronel Wilson Fernando Torres Gómez tuvo esa valentía de denunciar y de proteger a los policías, de exigir recursos a los policías. Todo el mundo dice comandantes, usted ve al comandante de Durán, al comandante de Nueva Prosperina, lógico es la impunidad, la corrupción, alguna cosa, pero nunca dicen, vea señor presidente, con respeto, mis policías viven de esta manera. Nunca defienden al policía como ser humano. Es decir, falta liderazgo, falta capacidades, falta esa valentía y esa transparencia de comandantes. No es faltar el respeto a la autoridad, sino decirle, porque a veces el presidente no puede ni saber ni conocer. Una vez la comandante general Tanya Varela, cuando llegaba una autoridad, ella iba primero y les decía, cuidado que diga que faltan patrullar, cuidado que diga, les tenía amenazados los policías, imagínense cómo iba. Pero si era la oportunidad más bien para que la autoridad sepa las falencias y pueda proveer de esos recursos. Cuando llega el presidente a visitar a unos 2 policías heridos en el hospital, yo de director del hospital, imagínense lo que pasa. El comandante general, el general honorífico César Zapata, que hizo tanto daño a la institución policial, y el director de la zona 8, un señor general Herrera, que está de director general de inteligencia actualmente, yo de director, llega eso y me dice, no, cuidado, coronel Torres le va a decir algo al presidente, y me llega inmediatamente un memorándum a decir que me traslade a un evento de una graduación en la UES, en la universidad, en la UES en Guayaquil. Llegan ellos, dice, usted tiene que irse para allá. Yo no me voy. No es faltarle el respeto, digo, viene la primera autoridad y yo soy el director del hospital, soy el comandante. Si que necesita alguna situación el presidente Noboa, yo estoy aquí. No es porque quiero, sino es por mi función y mi puesto y mi obligación tenía que quedarme. No me fui. Yo digo, después de eso, más importante para usted, mi general, es la graduación que la llegada del presidente, y tenían miedo. Y llega la ministra Palencia, que hizo tanto daño, destruyó la doctrina, esa señora también hizo un tremendo daño a la doctrina y a la cultura, porque para destruir una institución hay que, usted destruye la cultura y destruye una institución. Alteró toda la cultura institucional esta señora. Entonces yo no me fui. Y me cercaron toda la guardia para que yo no me acerque al presidente. Yo le digo a la ministra, ministra, el hospital está en terapia intensiva. Tengo los proyectos, mi fortaleza es la planificación y los proyectos. ¿Y qué le dijo Palencia? Dice, ya estamos en eso. Digo, aquí tengo. Mire, y yo no necesito recursos porque el ISPOL le está debiendo al hospital casi $40 millones. Ya me aprobaron $8 millones. Y necesito ese dinero. Ayúdeme a transferir. Y es esto. ¿Y sabe por qué? Porque el comandante general un día con el director nacional me dice, vea coronel, no se haga problema. Usted entregue a una empresa extranjera los 8 millones y de que no se mete en problemas. Digo, ¿cómo? Es la corrupción. Cuando un comandante es vertical, transparente, allí se creó veedurías ciudadanas a través del personal en servicio pasivo. Y que me auditen. Yo daba todas las semanas, rendía cuentas al personal en servicio pasivo, a la comunidad policial. Y cuando hacía una obra, todos llegaban y le decían, mire qué material es esto. Esa es la transparencia. Cuando tengamos transparencia, el presupuesto alcanza. Coronel, ¿cree que usted, por todo lo que nos está contando, cree que eso influye de forma directa en los escasos resultados que, pese a todo el sacrificio del personal policial, hemos tenido en materia de seguridad? El tema es de que si nosotros vemos que la solución de este problema de la seguridad es policial, estamos equivocados.
que solamente con el control estamos equivocados. Si bien es cierto, no tenemos siquiera un plan. Decimos que hay un plan Fénix, pero no conocemos los objetivos, no conocemos las metas, no conocemos los indicadores. ¿Usted coincide, por ejemplo, con gente que también se perteneció en algún momento a instituciones de la fuerza pública como el general Altamirano, como algunos otros ex militares y ex policías que dicen que aquel documento que exhibió la señora Palencia no corresponde a un plan estratégico? Un plan estratégico, me imagino, bien hecho, 20 páginas, no debería tener más, claro, ¿no? Pero que decían, eso es una acumulación de hojas donde seguramente deben constar los operativos, además operativos que se hacen a la loca, que no corresponden a una planificación. ¿Usted coincide con eso? Lógico. Mi general Altamirano es uno de los exponentes académicos de una visión contemporánea de la seguridad, estudiosos. Los que somos estudiosos de la seguridad, lo que vemos a la seguridad, que hay que hacerle desde un concepto de la seguridad multidimensional, una seguridad integral, el control y también la justicia social. Pero si vemos que la violencia se está dando en los territorios donde mayor desigualdad hay, donde hay ausencia del Estado, donde esos niños no tienen acceso a educación, a salud y a empleo, entonces vemos y securitizamos esos problemas. Los policías están cansados, los policías están siendo usados como instrumento para castigar los problemas sociales. Ese es el problema cuando no tenemos esa visión. Y no tenemos esa visión de esa estrategia para atacar la cadena de suministros del narcotráfico, desde los cultivos, desde los laboratorios, desde las rutas, tanto por agua, por tierra y por aire. No tenemos por aire, no tenemos un sistema de radares que controle. Las pistas más o menos dicen como 2,000 pistas clandestinas. En 8 años pudieron haber instalado todos los radares. Y usted no necesita leyes. Para instalar radares necesita leyes, no. Inversión y decisión. Se necesita lo que las gallinas ponen. Eso estuvo muy elegante. Y eso, y determinación y un conocimiento. Desde una visión geopolítica. Más bien, el crimen organizado vivimos una insurgencia criminal, y el crimen organizado, como tiene muchos recursos, tiene una visión geopolítica criminal. Dicen ellos, yo lo que tengo que hacer es tener controlado puertos. La puerta de salida de la droga está abierta. Cierre la puerta y va a ver de que va... Claro. La puerta de entrada de la droga está abierta, fronteras porosas. Claro. Entonces, otras, porque el crimen organizado, el narcotráfico da mucho dinero. Y ese dinero se tiene que lavar. ¿A través de qué? Y los órganos, claro. Y los órganos que controlan, UAFE. Súper de bancos. Súper de bancos. La UAFE, lo hemos dicho acá, es una de las... de la UAFE. Es una de las 4 o 5 instituciones que tiene a su cargo una sola persona, ¿no? O sea, tiene como 3 o 4 unidades más dentro del gobierno, y aparte la UAFE, o sea, será, no sé, su prioridad número 10. Coronel, yo tengo una consulta. Apenas asumió el cargo el ministro del Interior, John Rayburn, se difundió una conversación, el audio de una conversación donde el general, no estoy segura si era el general Zarzosa, me parece, daba a conocer las condiciones en las que estaban trabajando ante un reclamo, me parece que fue un reclamo inapropiado, subido de tono del flamante ministro del Interior a la policía por los resultados en materia de seguridad. Y en esa conversación o en ese audio que se difundió se le escucha al general Zarzosa diciendo que no es culpa de la policía porque no tienen los recursos y porque no les dan la atención necesaria en las zonas donde se concentra la criminalidad. Eso evidenciaba, y durante algunos días había el debate, la conversación de que hay inconformidad, insatisfacción al interior de la Policía Nacional. ¿Qué ha sabido usted? ¿Qué le han contado sus compañeros? ¿Cómo está al momento la situación interna de la policía frente al nuevo ministro del Interior y frente a la forma como están siendo tratados? Claro, al interior de la institución y del señor general Zarzosa se notó esa indignación. Que venga un ministro y a faltar el respeto a la institucionalidad, decir, no hacen nada, no es que no hacen nada, los policías están trabajando con
poco o nada, dice, de recursos. Y más aún que han disminuido, han reducido el presupuesto en las provincias donde más violencia hay. Mire, lamentablemente aquí hay una política, o yo digo la estrategia del bombero. Solamente cuando hay un problema acá, trasladan a todo el esfuerzo de la policía a apagar incendios. Pero no hay una estrategia, decir, una comprensión del crimen organizado. Y los policías se están yendo con la baja. Voluntaria. ¿Por qué? Porque no quieren poner en riesgo su vida y la de su familia. Lógico, porque no tienen uniformes, porque lo que dice, no tienen logística, no tienen una vivienda fiscal digna, no tienen salud. Entonces, ¿qué dice usted? Yo no puedo arriesgar mi vida. Y allí hay un problema de salud mental al interior de la policía, es tremendo. Los policías se van. Dicen más o menos como 5,000 policías están queriendo pedir la baja. ¿Qué es lo que hace la institución policial, el alto mando? Que hay un comandante general deslegitimado. El general Zárate tiene que salir. Porque la policía, las características de una institución policial es uniformada, jerarquizada, disciplinada en el buen concepto. Cuando usted pierde eso, pierde el liderazgo. Entonces los policías, cuando no se sienten bien, entonces hay estos problemas. ¿Y por qué el general Zárate es un comandante que está deslegitimado, que está desgastado? Desgastado. ¿Por qué? Porque perdió ese respeto, porque los policías no ven, porque el policía necesita un comandante que le ayude y le proteja, que le respalde en sus decisiones. ¿Y cómo un comandante le respalda a nuestros policías? Solicitando al ámbito político recursos. Entonces, cuando usted no ve ese liderazgo, cuando yo estaba de comandante del distrito Quevedo, había un procedimiento policial, yo me iba y la acompañaba a las audiencias ante el juez y ante el fiscal. Y exigía al juez y al fiscal actuar con justicia. Y estaba a la cabeza, porque el comandante y el liderazgo es con el ejemplo. Como dice Napoleón, el comandante es el que sacude los corazones de sus policías y de sus subalternos. Ahora, también al mismo tiempo y en esta etapa de campaña electoral, yo venía escuchando hoy alguna declaración de este ministro Reinberg, que está muy metido en la campaña. Y él decía, ¿no? Yo mencionaba esto en el comentario, ¿no? Que ahora mismo en campaña están activados dos grupos, decía él politiqueramente, ¿no? Los grupos delincuenciales y un grupo político, tratando como de conectar una cosa con la otra, por un lado. Pero otra de las cosas que decía es, este grupo político, la Revolución Ciudadana, que gobernó 10 años, fue el que dejó en soletas a la policía, fue el que hizo las leyes que permitan que los delincuentes no sean sometidos a la ley, fue el que desmanteló la Policía Nacional. Y alguien en el chat mencionaba, no queremos más 30S. Ahí hay un mito alrededor del 30S. Y yo sí quisiera que un poco nos aclare y nos ayude a entender, coronel, ¿cómo fue la relación del gobierno de la Revolución Ciudadana, en términos generales, con la Policía Nacional? Sí. Hubo aciertos y desaciertos ahí. Aciertos, una inversión fuerte en esta situación, en la construcción de UPCs, en la dotación de uniformes, de crear un nuevo modelo de gestión, pero fue un modelo de gestión territorial. Lo que se equivocaron era la construcción de un modelo de gestión de servicios, porque la policía está desconectada al interior. Pero hubo más inversión y una mejora salarial de los policías también. Hubo una inversión, la homologación que vino ya desde el gobierno de Lucio Gutiérrez, esa situación de la homologación de salarios, hubo. Pero lo malo, claro, ahora, por ejemplo, no se entregaron las UPCs de una forma efectiva con actas de entrega y recepción. Hasta ahora tienen ese problema. Pero eso, digo, un trámite administrativo no era fácil de solucionarlo en 8 años. Es que todos los bienes, lógico, todos los bienes, claro, hay una corresponsabilidad de todos estos gobiernos. ¿Por qué? Porque no asumieron la responsabilidad administrativa. Pero yo le pregunto, por ejemplo, a propósito de estos argumentos de esta gente, y sí quisiera que se refiera al tema del 30S también, coronel, pero ¿qué pasaría? Imagínense ustedes a la policía, que ahora tiene que lidiar con todo el nivel de violencia que hay. Si la policía todavía estuviera en todo el país controlando el tránsito, o si tendrían que volver nuevamente a la migración, que
desacertadamente lo hizo Lazo en el periodo anterior, o en otros actos administrativos, y más bien lo que hizo fue que salga la policía a ayudar a controlar la seguridad y a servir a la gente. ¿Qué pasaría ahora si la policía hubiera estado encargada de otras cosas como el tránsito, la migración? Verá, cada país se construye su propia policía, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos a la inseguridad o al crimen organizado desde un ámbito geopolítico, desde un ámbito geopolítico e integral, multidimensional. ¿Cómo construyo un modelo o un sistema de seguridad? Que puede estar o no puede estar, por ejemplo, si usted me ve, si que el tránsito o no, que dependa o no dependa de la policía, si usted me ve, yo como experto, yo diría, el tránsito que dependa de la policía en las carreteras, sí, porque aquí la violencia es una violencia criminal fuerte. De que el crimen organizado en instituciones que no tienen una estructura sólida, como la Agencia Nacional de Tránsito, mejor ha permeado más fácil el crimen organizado. Es decir, si el sistema de seguridad se construye con instituciones sólidas. Es decir, para mí, el tránsito o migración, ¿cuál es el tema de la migración? Más que el control migratorio, es la información. ¿Quién controla la información esa? No hay. Pero ponga gente de inteligencia, pues. Pero o haga que la inteligencia, que los sistemas de inteligencia del país funcionen. Lamentablemente se destruyeron el sistema de inteligencia. ¿Cuándo se destruyó ese sistema de inteligencia? Mire, también con el tema del correísmo también se politizó inició el primer gobierno bien, con esa inteligencia criminal. Después se crea una unidad de inteligencia de la presidencia que se llamaba la UCSI. Pero esa UCSI más hacía también inteligencia política. Hay que decirlo esa situación. Entonces también se politizó a la policía. Entonces el sistema de inteligencia anteriormente que vivo, pero ahora se destruyó más. No funciona el sistema de inteligencia policial, no tienen infraestructura inteligencia, están alquilando. La inteligencia policial ocuparon la infraestructura de un operativo antinarcóticos, caso Reyes Torres, y después ganan el juicio y le están alquilando esa misma infraestructura a los que les quitaron, pagando más de $10,000. Mire la falta de dignidad de lo que hay en esa situación. Entonces, si hay problemas mire, la policía es una construcción social. ¿Qué policía queremos de acuerdo a nuestra realidad? De acuerdo a nuestra realidad y a nuestra problemática. Pero lamentablemente no hay ese debate político serio, más bien esta polarización. Mire, ¿cómo va a ser justo que una de los problemas también de la seguridad es la falta de coordinación? Tenemos un presidente que se pelea con los alcaldes. Así es. No hay un plan nacional de coordinación para que los alcaldes digan, miren, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Esa polarización política y esa polarización social nos está matando. Yo les digo a mis compañeros policías, mire, policías del servicio activo que se están dedicando también a la política. ¿Quién controla esa situación? Yo les digo, señores, ustedes son policías, han perdido el horizonte y el camino de ser policía. Nos quedamos con ese mensaje último, coronel. Muchísimas gracias. Coronel. Bueno, muy gentil por habernos acompañado, por explicarnos la situación que ahora mismo vive la Policía Nacional y la reacción sobre este ofrecimiento de bonos a los integrantes de la institución uniformada. El coronel en servicio pasivo de la Policía Nacional, Wilson Torres, que ha estado con nosotros, 8:26, una pausa, volvemos.